Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial, estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Shalom para todos, bienvenidos. Estamos en este apasionante estudio, maravilloso tema, en nuestro Parashá Vayera, en el tiempo segundo mensaje del libro de Shemot, el libro de Éxodo. Recordemos que con frecuencia, cuando nos referimos al tiempo de Éxodo, hemos entendido a Éxodo como salida, es decir, saliendo el pueblo de Israel, saliendo de su condición de esclavitud, el tiempo de la redención y saliendo hacia la tierra de promesa. Pero realmente recordemos que el nombre de Shemot se obedece siempre a las primeras palabras del comienzo del libro, en este caso Éxodo en el capítulo 1, si usted me acompaña por favor, dice la palabra en el verso 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Entonces Shemot nos representa los nombres y recordemos también que fueron 70 personas, la familia de Jacob, que ingresaron al tiempo de Israel. Varias cosas que hemos estado mencionando, estoy tratando de recapitular algunas de ellas. Recordamos en el día anterior mencionamos cómo no hace mención la Biblia, la palabra en Shemot no nos hace mención a la palabra plagas. Todo lo contrario, vimos cómo la mención específica que se hace es maravillas y posteriormente esto en el capítulo 4 y en el capítulo 7 posteriormente el mismo Padre Eterno nos dice señales y maravillas. Estas son las señales y maravillas que yo haré ante el pueblo de Egipto y obviamente ante Faraón. Muy importante que tengamos presente ese texto. De igual manera, en ningún momento Yahweh le habla a Moshe diciéndole que va a enviar 10 plagas o 10 señales o 10 maravillas. Simplemente dice, haré señales y maravillas. Concluimos que son 10 porque obviamente al estudiarlas sabemos que hay 10. Ahora, muy atentos a esto que quiero entregar como resumen aparte de lo que ya hemos venido desarrollando. Vamos a tomar estas 10 señales y las vamos a dividir en 4 grupos. 3 grupos de a 3 y la última será totalmente independiente. Entonces, para que usted por favor haga un cuadro, el año pasado lo hicimos, les invité ayer para que fueran a nuestro portal en Iglesia Cristiana Integral y allí encontrarán el estudio del año anterior que fue muy en detalle. Este año no voy a profundizar en esto porque ya lo hicimos el año anterior, vamos a concentrarnos en otros aspectos del tema. Pero sí quiero retomar esta parte, entonces vamos a hacer una línea en su agenda de notas. Coloqué número 1, la primera plaga. ¿Cuál es? La plaga de la sangre. Número 2, la plaga de las ranas. Y número 3, la plaga de los piojos. 1, 2 y 3 en el primer cuadro. En el segundo cuadro, la señal número 4, los animales salvajes. La número 5, las pestes. Y la número 6, sarna. Segundo cuadro. Y en el tercer cuadro escribiremos las señales o las plagas de la tercera categoría. Son ellas, número 7, el granizo, número 8, las langostas y número 9, oscuridad. Por favor, numérelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y dejamos por último, por supuesto, lo que ha sido el tema de la muerte de los primogénitos. Esta queda totalmente separada y la dejamos para considerarla de manera individual y completamente concluyente a toda esta historia. Ahora, una vez hemos hecho este cuadro, este paralelo, mañana se los voy a hacer en gráfica y se los voy a tener bien presentado. Quiero que usted hoy por favor lo haga con mis instrucciones. Yo lo voy a desarrollar en el tablero, en el pizarrón y mañana se los presentaré y se los enviaré por correo si usted así lo desea. Pero quiero que observen en cada una de las plagas que hemos establecido según un orden numérico. Y observen que la plaga número 1, la sangre, la plaga número 4, los animales salvajes y la plaga número 7
tienen en común varias características. De eso se trata el ejercicio que estamos haciendo aquí. Y yo le invito para que usted lea puntualmente lo que es sangre, animales salvajes 4 y la señal 7, que son el granizo, y concluya cuál es la característica que hay en estas tres, que son las tres primeras de cada uno de los grupos. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Una vez concluya usted qué es lo que tienen en común, vaya a la segunda categoría. En la segunda categoría encontramos en el primer grupo las ranas, en el segundo grupo las pestes y en el tercer grupo las langostas. Por favor, si usted lee los textos de cada una de estas plagas, va a encontrar el común entre cada una de ellas. Esta es la segunda serie de cada uno de los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, las que están en la segunda línea. Muy bien. Y finalmente vamos a tener la línea número 3, en el grupo 1 los piojos, en el grupo 2 la sarna y en el grupo 3 oscuridad. ¿Cuál es la característica que hay en cada una de ellas? Yo les voy a ayudar un poquito con la tarea. Menciona algo interesante. Si usted observa, en la plaga número 1, en la plaga número 4 y en la plaga número 7, Dios habla a Moisés y le dice, ve temprano a la mañana al río Nilo. Es una información importante. Ve temprano en la mañana al río Nilo. En las segundas, es decir, las ranas, la peste y las langostas, le dice Yahweh a Moisés, ve al faraón al mediodía. Muy importante. Y finalmente en la plaga o en la categoría número 3, en la categoría número 3, piojos, sarna y oscuridad, no hay ninguna indicación. Llega en el momento, llega así, de momento. Entonces, haciendo este cuadro, si usted tomó nota, por favor, si usted tomó nota y está haciendo el cuadro, envíemelo por favor, hágalo en una hojita, envíemelo, quiero verificar que entendió lo que estoy compartiendo y mañana yo se los repasaré en mi pizarrón y lo tendremos todos mucho más claro. Entonces lo importante es que evaluando este cuadro diremos cuáles son las características que vamos a encontrar en común y cuáles son las características que vamos a considerar que evidentemente afectan a cada uno de estos tipos de señales. Muy importante. Vamos a empezar entonces en el libro de Éxodo capítulo 7, verso 14 y hablaremos de la primera plaga, la sangre. Entonces la Escritura nos señala el tiempo de que esto se sucede y en Éxodo capítulo 6, verso 13 dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob, el Dios Todopoderoso, con el nombre de El Shaddai. Mas ahora se presenta con Moshe y se presenta con el nombre Yod-Hei Vav-Hei, yo soy el que soy. Muy importante. En esta característica que vemos, recordemos que ya desde un principio Yahweh habla a Moisés y le indica que él endurecerá el corazón de Faraón. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque podríamos preguntarnos, bueno, si el propósito de Dios es sacar al pueblo de Israel de esa condición de esclavitud, pues, ¿por qué no lo hizo con una de estas plagas? O tal vez con la última, que es la muerte de los primogénitos, o con la de las ranas, que por demás me parece espantosa. Pero cualquiera de las plagas, ¿por qué no utilizó una? ¿Por qué tenían que sucederse particularmente 10? Y cuando usted haga el cuadro, nuevamente le repito, si usted está atento a la enseñanza, hace su tarea, hace su cuadro, encontrará la importancia de cada una de ellas, su tiempo, su ubicación, su lugar, la geografía, si puedo decirlo, dónde ocurrieron, para que concluyamos algo extremadamente importante. Y si es más acucioso y va a nuestra enseñanza del año anterior, pues allí encontrará todas las respuestas. Ahora, vemos cómo en esta historia, en el capítulo de Shemot, capítulo 7, verso 20, dice, y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el Nilo se convirtieron en sangre, y los peces que habían en el Nilo murieron, y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Es importantísimo lo que está sucediendo acá.
entre este aspecto que estamos considerando a propósito del tema de la sangre, es muy importante recordar cuál es la función que cumplen en este aspecto los magos, los sabios, los adivinos que acompañan a Faraón. Porque en la medida que cada una de estas plagas se está desarrollando, los magos también están haciendo una labor, están haciendo, comillas, su truco, están haciendo su magia, y luego vamos a ver qué pasa en la cuarta, qué pasa en la quinta, qué pasa en la sexta, qué pasa en la séptima, qué pasa en la octava, con los famosos sabios de Faraón. Vamos a ver cómo ellos también están pasando una circunstancia muy difícil. Ahora, aquí es importante recordar esto. Ya que Faraón había dado la orden de que cada niño varón que naciera en el tiempo de Israel, recordemos esa historia que empieza con Shemot, al principio del libro de Shemot capítulo 1 lo vimos, Faraón dio una orden: todo niño varón debe ser lanzado al río Nilo. Recordemos que este río Nilo es un dios, uno de tantos dioses. Faraón es un dios, el río Nilo es un dios, y muchos tipos de animales, como lo vamos a ver en este contexto de las plagas, también representaban dioses para el faraón y para el pueblo egipcio. Ahora bien, esta primera circunstancia que vemos con la sangre ataca directamente a un dios egipcio llamado Api. Si usted ha visto algunos de los documentales interesantes que hay en internet sobre las plagas de Egipto, verá cómo esta estatua o esta efigie del dios Api se encuentra aún en nuestros días sumergida en las profundidades. Recuerden que el río Nilo es uno de los ríos más largos del mundo y además de los más profundos. Y esta imagen, esa estatua, esa figura del dios Api se encuentra precisamente en las profundidades del río Nilo, está completamente ubicada y establecida en su lugar geográfico. Ahora, ¿por qué es importante mencionar este aspecto? Porque este dios Api es el padre de los dioses egipcios y particularmente del río Nilo. Se dice que proveía de agua a todo Egipto para la preservación de la vida, y él era el responsable de regar los campos de agricultura, traer rocío, el rocío Api, que era asimismo el dios de la fertilidad y que traía una inundación de fertilidad en la que crecía el río Nilo y abundaban las cosechas. Este dios Api está asociado con el dios Osiris. Los egipcios consideran que el Nilo juega un rol extraordinariamente importante en la vida de este pueblo, no solamente en la vida, en su salud, en su bienestar, sino por supuesto en todo lo que tiene que ver con la economía, la agricultura, el comercio. Es decir, que el río Nilo era un centro importante, una deidad, un dios extraordinariamente importante para el pueblo egipcio. El Nilo entonces, mis amados, estaba en la misma vida de Egipto y, repito, era el que controlaba de alguna manera, era el que controlaba el centro, el motor de la economía para los egipcios. Es decir, que ahora vemos aquí cómo en esta primera plaga los magos y los hechiceros y los sabios fueron también capaces de copiar, de imitar, de duplicar, si puedo usar la palabra, esta maravilla que Dios ha puesto. Entonces es interesante porque dice que ellos también lo hicieron. Ahora, ¿cómo lo hicieron? La pregunta sigue siendo la pregunta importante: ¿cómo lo hicieron? Ya en la semana que estamos estudiando les mencioné la importancia de la palabra Bealatem. La palabra Bealatem, que significa una ilusión, que significa un truco, que significa así lo hicieron, que significa una estrategia. ¿Cómo los magos? Observen, en el capítulo 7, versos 20 y 21 nos dice que estos magos también trataron o también hicieron una réplica del agua manchada de rojo. Pero recordemos, ¿qué sucedía al momento en que esta sangre inundó todo pozo y todo tipo de agua en el pueblo egipcio? Las muertes de todo ser anfibio, de todos los animales acuáticos fallecen, mueren, empieza un tiempo de descomposición, todo el proceso del comercio de la pesca está en una situación de caos, empieza el aeder, empieza una circunstancia traumática para el pueblo. Y todo esto tiene un primer proceso, y es que en esta primera plaga que estamos observando aquí, recordemos que
es importante presentar o Yahweh se presenta mejor como el gran yo soy. Ustedes tienen tanta confianza en su río Nilo, pues quiero decirles que yo soy Dios, que yo existo y que yo tengo autoridad sobre, no solamente sobre Faraón endureciendo su corazón, sino tengo autoridad sobre lo que ustedes consideran su máximo Dios, el río Nilo. Ahora bien, esto es una ligera introducción a todo el tema, que es bastante profundo. Quiero avanzar un poco para que veamos por lo menos hoy las primeras 5 y luego continuaremos. Viene la segunda. Entonces, observen. La orden de Dios a Moisés fue ir temprano en la mañana al río Nilo, a donde bajaba o a donde venía el faraón todas las mañanas. Muy temprano el faraón bajaba al río Nilo. Dice uno de los Midrash que él venía al río Nilo, donde muy temprano en la mañana lo que hacía era sus necesidades. Y Dios conocía todas estas circunstancias. Recuerden que Faraón es un Dios y en la casa del Faraón no hay baños. Entonces él venía todas las mañanas a hacer sus necesidades. Eso nos enseña uno de los Midrash. Ahora, ¿qué es interesante acá? Dios lo envía temprano en la mañana al río Nilo y lo envía con una advertencia grave. Si no permites que mi pueblo salga, inundaré. Todas las aguas serán llenas de sangre. Habrá peste, habrá muerte, habrá contaminación, habrá escasez, habrá enfermedad. Y empieza una gran amenaza que se cumple inmediatamente. Luego viene la segunda de las plagas. Éxodo capítulo 8. Vamos a estar en el capítulo 8, verso 1 al 15. Voy a parafrasear un poco la historia. Luego de pasar 7 días, para que se diera el tiempo de purificación de toda esta sangre, Moisés regresa nuevamente a Faraón diciéndole, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando él se rehusó, Yahweh le ordenó a Aarón, observen, le ordenó a Aarón. Quiero que preste usted mucha atención en la lectura que está haciendo en su casa. Yo estoy leyendo y parafraseando la historia, pero quiero que usted puntualmente en casa, hermano, lea cada texto, vaya con su cuaderno de notas, por favor, primera plaga, quién actuó, qué hicieron los magos, en qué horario fue, qué pasó en esta situación, cuál fue la advertencia que Dios hizo, dónde se sucedió temprano en la mañana en el río Nilo. Veamos la segunda de las plagas, las ranas. Vemos que entonces ahora la advertencia, deja ir a mi pueblo. Cuando el faraón se rehusó, Yahweh le ordenó ¿a quién? Atención, en la primera plaga de la sangre fue la vara de ¿quién? La vara de Aarón. Muy importante. Cuando se presentaron Moisés y Aarón en la primera ocasión, recuerden que la vara que fue lanzada al piso fue la vara de Aarón. Ahora, aquí, la vara que se introduce en el agua para que se produzca toda esta contaminación con la sangre es la vara de Aarón. Y en las ranas vemos la misma circunstancia. Luego de pasar este tiempo, le ordena Dios a Aarón levantar su vara sobre las corrientes de las aguas, los ríos, los arroyos, los estanques, y las ranas aparecieron y cubrieron todo Egipto. Ellas murieron en el Nilo, en las casas, en los patios y en los campos, y fueron apiladas y juntadas en montes y en la tierra que se corrompió con ellas. Las ranas y los sapos, o los batracios como se mencionan, eran un símbolo de inspiración al dios egipcio Osiris, y ellas eran consideradas sagradas. Si alguien, por error, por accidente o con alguna intención, mataba a una rana o a uno de estos sapos, aún sin intención alguna, este pecado de matar a uno de estos animales era un pecado considerado con pena de muerte. Así es que la plaga de las ranas fue una de las plagas más espantosas y fue un ataque sobre Heka, la deidad de la rana egipcia, la esposa de Canum. Ella era la deidad de la resurrección y del poder creador, pero ahora ella traía lo opuesto, es decir, una completa pestilencia de muerte. Observen, lo primero que vemos entonces en estas dos situaciones es, la primera intención es en el agua, se produce el agua completamente manchada de sangre. La segunda plaga que estamos viendo de las ranas, que por demás es espantosa. Si usted, repito, tiene la oportunidad de ver alguno de los documentales, a mí en lo personal me gusta mucho
observar estos documentales porque nos da una idea un poco más amplia de todos estos detalles. Sobre todo me encantan los aspectos de la ciencia, la arqueología, los estudios, las investigaciones. Es muy interesante cuando ahondamos en todos estos aspectos. Y si por un momento imaginamos en un hogar, en una ciudad, en un barrio, como quiera llamarlo, en una colonia, inundado de millones de ranas saltando por todas partes sobre las personas, en los alimentos, en las camas, en los baños. Si por un momento siquiera pensamos en la escena, nos daremos cuenta cuánto asco, cuánto fastidio, cuánta repugnancia podría significar una situación como esta. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver alguno de esas ranas gigantes y realmente algunos los conservan como mascotas, para otros, como en el caso personal, me parece muy fastidioso. Bueno, lo importante aquí es que dice la palabra que los magos de Faraón fueron capaces de duplicar las ranas, pero no pudieron hacer que ellas desaparecieran. Por lo tanto, Faraón tuvo que humillarse y pedirle ayuda a Moshe. Moshe le respondió, libro de Éxodo capítulo 8, verso 10, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como Yahweh nuestro Dios. Este punto del libro de Éxodo en el capítulo 8, verso 10, por favor, subráyelo de manera especial porque aquí vemos la expresión que dice, queremos que ahora Yahweh, para que sepas, Faraón, que no hay nadie como Yahweh nuestro Dios. Por supuesto, con respecto a este tema de las ranas, no voy a entrar allí. Hay una serie de comentarios respecto a lo que es la fertilidad y cosas por el estilo. Número 3. Éxodo capítulo 8, verso 16 y verso 19. Estoy dando las citas bíblicas para que usted por favor las subraye, lea los textos en detenimiento y vaya a su cuadro y por favor, repito, seleccione. ¿Quién actuó? ¿Actuó Aarón? ¿Actuó Moisés? ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué pasó con los magos? ¿Qué consecuencias trajo este tipo de plaga? ¿Se sucedió en el agua? ¿Se sucedió en la tierra? ¿Se sucedió en el aire? Bueno, creo que ya les he dado mucha parte de la respuesta a nuestra tarea. Veamos la tercera plaga, los piojos. Piojos. Éxodo capítulo 8, verso 16. Sin advertencia alguna, escríbalo frente a su posición, a la posición que tenemos dentro de nuestro cuadro respecto de la plaga. Recuerden que los piojos es en el primer grupo, la plaga número 3, del primer grupo tenemos sangre, ranas, piojos. Lo repito, ¿verdad? Segundo grupo tenemos animales salvajes, pestes y sarnas. Tercer grupo tenemos granizo, langostas y oscuridad total. Y finalmente la que tenemos como número 10 es la muerte de los primogénitos. Vamos en el primer grupo y vamos con la plaga número 3, los piojos. Aquí no hay advertencia. En la primera hubo una gran advertencia, en la segunda hubo una advertencia menor y en la tercera no hay advertencia. Es decir, Yahweh le ordenó a Aarón golpear el polvo de la tierra con su vara y el polvo se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto. Los piojos estuvieron sobre todos los hombres y sobre los animales. La plaga de los piojos fue un ataque al dios egipcio Geb, dios de la tierra y de la vegetación. Su representación era la de un gusano que se dice había dejado el huevo del cascarón del sol. El trono real de Egipto era conocido como el trono de Geb. Él era el padre de Osiris y esposo de Nun. Interesantísimo. Así es que los sacerdotes egipcios se afeitaban las cabezas para prevenir los piojos, ya que si se les hallaba este virus o esta circunstancia de, ¿cómo lo puedo llamar? Este animal, este insecto, esta plaga de piojos, eran considerados inmundos, por lo tanto ellos rapaban completamente su cabeza. La plaga de los piojos, las moscas, los mosquitos, detenían literalmente todos los rituales sacerdotales. Los magos no pudieron duplicar esto y dijeron, por favor, es muy importante que preste atención a este punto. Estamos en el grupo número 1, en la plaga número 3. Aquí están incluidos los piojos, los moscos, las moscas, todo este tipo de insectos. Ahora bien,
los magos aquí, recuerden que en el número 1 lo copiaron, en el número 2 lo copiaron, pero en el número 3 no pudieron los magos hacer esto y al contrario dijeron, este es el dedo de Yahweh. Muy importante, escríbalo por favor frente a la clasificación que tenemos en el punto número 3. Avancemos a la plaga número 4. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 8, verso 20 al 32. La plaga de las moscas. En la segunda serie, vamos a la segunda serie, en el cuadro que tenemos, recuerden nuestro cuadro, vamos a ir a esta segunda sección. Dice, Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón, preste atención y por favor subraye este aspecto. Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón, observen, en el primer grupo Dios habla a Moisés y le dice, di a Aarón que coloque la vara dentro del agua, que coloque la vara en el agua para las ranas y que coloque su vara para que la arena se convierta en piojos. Aquí en la señal número 4 de las moscas vemos que Yahweh le dice a Moisés y a Aarón que se levantaran temprano y se pusieran delante de Faraón cuando saliera de las aguas y le dijeran, observen, en esta posición, en nuestro segundo grupo, en la señal número 4, las moscas, vemos que la orden de Dios para Aarón y para Moisés es ir muy temprano en la mañana al río Nilo y que se coloquen allí frente a Faraón y cuando él salga de las aguas de sus necesidades, le dirán, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Moisés le advirtió, observen, por favor, observen, le advirtió al faraón que si no los dejaba ir, entonces una plaga de moscas vendría sobre el pueblo de Egipto, mas no sobre la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Yahweh. Aquí Yahweh hizo una distinción entre lo puro y lo impuro, entre lo santo, lo kadosh y lo profano, y hubo una separación entre lo que era Egipto, es decir, el mundo Olam Hasem, y que es todo el contexto de la idolatría, y lo que era el mundo Kadosh para el tiempo o para la palabra Olam Abba, Olam Alá, que es el tiempo Kadosh, lo santo. Observen, algo muy importante ya estamos viendo. En la posición número 1 y en la posición número 4, que son las dos primeras plagas del grupo 1 y del grupo 2, hay una advertencia seria. Hay una advertencia muy importante y se sucede temprano en la mañana frente al río Nilo. Van captando lo que pasa con la primera del primer grupo, con la primera del segundo y veremos qué pasa con la primera del tercer grupo. Esa línea tienen todas en común unas mismas características. Entonces, vemos que el corazón del faraón no cambió, continuó un corazón endurecido y las moscas vinieron en enjambre sobre todo el pueblo y llenó completamente todo rincón, todo lugar, en las casas, en los establos, en todo lugar. Y el faraón respondió diciéndole a los israelitas que podían ofrecer sacrificio a Yahweh, pero que permanecieran dentro de las líneas, dentro de las fronteras de Egipto. Moisés le respondió que el sacrificio de los hebreos era muy fuerte para los egipcios, ya que requería del sacrificio de un becerro, que precisamente el becerro era uno de los dioses sagrados de Egipto. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, Yahweh, en la enseñanza que estamos tomando en este punto, el Padre Eterno no quiere que nosotros alberguemos ningún tipo de idolatría ni a personas, ni a instituciones, ni a concilios, ni a hombres, ni a presidentes, ni a ministros, ni a nada en absoluto. El Padre Eterno quiere que nosotros nos mantengamos con un solo propósito. ¿Cuál es? Yo soy, le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Ahora bien, vamos a nuestra quinta plaga para hacer el cierre en la primera mitad de estas 10 plagas. Y ahí repito, hay mucho tema por tratar, pero solo quiero mencionar algo. De toda la creación que nosotros conocemos, el sol, la luna, las estrellas,
permaneces en sus propias órbitas. Los océanos no cruzan los límites, las estaciones cambian según el tiempo que deben ocurrir, las aves migran según el tiempo que tienen que migrar. Todo está en obediencia a la creación del Padre. Solamente el hombre, hecho a la imagen del Dios Elohim, se le dio la opción de elegir, de obedecerle a Él o de no obedecerle, es decir, el libre albedrío. Y vemos cómo esta plaga de los moscos fue dirigida específicamente para atacar a otro dios egipcio. ¿Cuál es? El dios Kephi. Este dios era el dios de los insectos, incluido en la misma plaga que se encontraba, ¿quiénes? Animales como el escarabajo, que es el emblema del dios Ra, el dios Sol, el dios del sol egipcio, el dios del disco solar. Ahora, vemos cómo la finalidad de tener un enjambre masivo de moscas, el faraón tuvo que apelar nuevamente por ayuda al Yahweh, al Dios de Moisés. Las moscas se fueron, pero el corazón de faraón continuó endurecido. Quinta plaga. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 9, del verso 1 al verso 7. Plagas sobre el ganado. Yahweh advirtió nuevamente a Faraón acerca de las consecuencias de no responder a la orden de dejar salir a mi pueblo para que me adoren. Una terrible plaga cayó en el campo sobre el ganado egipcio. Murieron todos los animales de faena, caballos, mulas, asnos, camellos, animales de los pastizales, las ovejas, las cabras, todos los animales del pueblo egipcio murieron. La quinta plaga golpea al dios egipcio Apis, que era el dios buey. Su contraparte era Hathor, la diosa vaca. Preste mucha atención a esto. Los egipcios tenían a muchas de las bestias como ídolos en su tierra. El león, el lobo, el perro, el gato, el mono, la cabra eran más sagrados para ellos, así como especialmente lo era el buey, la novilla, el carnero. Se creía que el alma de su dios Osiris residía en el cuerpo del buey Apis. La plaga que golpeó al ganado egipcio era un tipo de antrax llevado por las moscas. El faraón envió hombres a investigar y se le comunicó que ninguno de los animales que le pertenecían al pueblo hebreo había sido tocado por esta terrible plaga. Esto endureció aún más el corazón de Faraón. Aquí hay algo muy interesante que quiero también resaltar porque lo vamos a ver al final en la plaga número 10. Observen lo interesante de este aspecto. ¿Cómo podemos explicar que un enjambre de moscas, esto es algo así como un dron, permítame usar esta expresión, moscas dron dirigidas, solamente llegan a esta tierra en Egipto y atacan a todos los animales del pueblo egipcio? Los mencionamos, camellos, bueyes, vacas, asnos, cabros, becerros, todo, únicamente de los animales egipcios. Cuando el faraón envía a sus hombres a investigar respecto a esta circunstancia, ellos regresan con la noticia: todos los animales en Egipto mueren, a excepción de la tierra de Gosén, donde están los animales y el pastorado del pueblo de Israel. Yo me pregunto, ¿cómo las moscas pueden llegar a una nación, a una ciudad y estar establecidas en determinado punto y atacar a determinados animales y no precisamente a los del pueblo de Israel? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Esa pregunta es muy importante porque la vamos a considerar en la plaga número 10, cuando venga el momento de la muerte de los primogénitos. ¿Cómo mueren los primogénitos de todo el pueblo egipcio y no mueren los primogénitos del pueblo de Israel? ¿Cómo Dios, en su sapiencia, en su omnipotencia, en su sabiduría, establece que cada una de estas señales, como lo dijo él, y sus maravillas, solamente sean dirigidas a un determinado tipo de personas, de una identidad establecida, librando precisamente a su pueblo de esta situación? Pues bien, mis amados, apasionante el tema, vimos las primeras 5, mañana continuaremos, si el Padre así nos lo permite, con las siguientes 5. Dejo la inquietud en sus corazones para que profundicen sobre este tema. Ya está la tarea planteada, les di parte de las respuestas. Envíeme por favor su respuesta a través de un mensaje de texto, sus inquietudes y sus preguntas. Gracias por compartir esta enseñanza y bueno, hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Shalom, bendiciones.